Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. San José, San Pío X, Santa Filomena. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el día de hoy estamos celebrando la Santa Misa de los Dolores, de los 7 dolores de la Santísima Virgen María, pues prevalece sobre el domingo, como ocurrió hace 8 días con la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, en que tuvimos la dicha de poder hablar y ensalzar a nuestra bendita Madre. Hoy también Dios nos da la gracia de poder hablar una vez más de María Santísima, y hoy nos adentraremos en los terribles sufrimientos que embargaron su alma y que le hicieron con justo título Reina de los Mártires. Como hace 8 días, nos basaremos de nuevo en San Alfonso María de Ligorio, en su hermosa y grandiosa obra Las Glorias de María, la cual volvemos a exhortarlos e insistirles que si todavía alguno no la ha leído, conseguirla y leerla. Las Glorias de María, si uno realmente busca cultivar su vida espiritual, crecer, progresar, me atrevo a decir que es una obra que no puede faltar en toda esa literatura espiritual que hay que consumir, que hay que recibir. Las Glorias de María. Primeramente, veremos en esta prédica cómo el martirio de la Santísima Virgen fue, después del de su Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mayor que hubo. Y en segundo lugar, consideraremos también cómo fue el más cruel de todos los martirios. Así como nuestro Señor es llamado Rey de los dolores y Rey de los mártires, porque en su vida padeció mucho más que todos los mártires, de la misma manera, María Santísima justamente ha recibido el título y es llamada Reina de los Mártires, porque después de su Santísimo Hijo, nadie ha padecido mayor martirio que el de ella. Pero ¿cómo puede ser mártir? Objetará alguno. Si no vertió su sangre, ni fue muerta por verdugo alguno. Respuesta: para ser mártir no hace falta que de hecho se produzca la muerte, sino que basta intervenga un dolor lo suficientemente fuerte para producir la muerte, aunque no se pierda la vida por él. Por ejemplo, San Juan Evangelista es reverenciado como mártir por la Iglesia Católica en la fiesta San Juan ante portam latinam, porque fue echado dentro de una caldera de aceite hirviendo por el emperador Domiciano y no murió, sino que por virtud divina salió ileso y más vigoroso que había entrado, como dice el martirologio. Y sin embargo la Iglesia le dedica una fiesta para honrarlo como mártir, porque él tendría que haber muerto, mas no murió por el poder de Dios. Ahora bien, el martirio de María Santísima consistió en el dolor del corazón, cumpliéndose la profecía de Simeón, que le dijo: una espada traspasará tu alma. Y era tan grande y de tal magnitud ese dolor interno, que de suyo bastaba para darle no una, sino 1000 muertes.
si no fuera porque Dios la mantenía con vida, a pesar de ese intensísimo dolor. Si quieren, parecido a nuestro Señor, que todos los tormentos que tuvo en su cuerpo, si no fuera por la virtud divina, lo habrían hecho morir antes de llegar a la cruz, por la vehemencia del sufrimiento. Lo mismo María Santísima. Ella habría muerto de ese dolor, pero Dios la mantenía. Y su martirio fue mayor al de todos los otros mártires, no solo en intensidad, sino también en la duración. Su martirio fue el más largo que hubo después del de nuestro Señor. Efectivamente, María Santísima, como dijimos hace 8 días, fue muy singularmente iluminada por Dios con luces divinas especiales, ya incluso desde el seno materno, por lo cual podemos creer que ella, desde muy pequeña, siendo niña, al venir al conocimiento de las Escrituras y diversas profecías que hablaban del Mesías, tendría sin duda gracias particulares de parte de Dios para comprender dichas profecías, para penetrar en las Escrituras. Sin duda que las entendería mejor que lo entendieron los profetas. Ahora bien, esto fue motivo de que ya desde temprana edad comenzase a sufrir, porque ella, sin duda, al ver la terrible muerte a que sería sometido el Mesías, según las profecías, sufriría enormemente de compasión al considerarlo. Y cuánto más no habrá aumentado este dolor una vez que fue hecha Madre de Dios y que el Verbo se encarnó en su seno purísimo. Si antes, sin considerar que fuera a ser su Hijo el Mesías, ya sufría, cuánto más cuando lo hubo concebido. Realmente María Santísima, y esto no lo consideramos, padeció un martirio muy largo y continuado durante toda su vida. Cuando pensamos en los dolores de María Santísima, siempre nos imaginamos la Virgen al pie de la cruz, el Calvario, y allí sufrió, y habrá sido el punto máximo de ese sufrimiento. Pero venía de mucho más atrás, pues ella, cuando abrazaba al niño Jesús, cuando lo amamantaba, cuando lo contemplaba con sumo amor, no podía dejar de sufrir, y sufría, pues veía los terribles sufrimientos y muerte a que sería sometido por la salvación de los hombres. ¿Qué madre hay que podría vivir sabiendo que su hijo algún día moriría? Muerte cruel, muerte terrible. Y es más, su dolor continuó aún después de la resurrección de su hijo y de la ascensión a los cielos, pues ella, mientras quedó acá en la tierra, hasta su asunción, no podía sino recordar y meditar en todos los padecimientos de su hijo, y eso le renovaba ese dolor. De donde se sigue que los sufrimientos de María Santísima, con el tiempo, fueron aumentando y acrecentándose, al contrario de lo que suele ocurrir, pues normalmente el paso del tiempo mitiga el dolor, mitiga la pena. Muere un ser querido, nos duele mucho, pero van pasando los meses, van pasando los años y eso va disminuyendo. Con María Santísima no fue así, sino al contrario. A medida que pasaba el tiempo, a medida que veía cómo Jesús, el niño Jesús, iba creciendo, iba entrando en edad, llegando a la juventud, a la adultez,
se acrecentaba ese dolor porque ella sabía que se aproximaba ese momento terrible en que él habría de morir en medio de los más atroces tormentos. Y esto hacía que su pena, su dolor fuera aumentando, creciendo hasta ese punto máximo en el Calvario. Mas ahora pasemos a considerar la vehemencia e intensidad de este dolor de María Santísima, pues la Virgen Santísima no solo es reina de los mártires, porque su martirio, como decíamos, haya sido el más largo y prolongado, sino también porque fue de todos el más cruel, el más terrible, después del de su Santísimo Hijo. A María Santísima se le pueden aplicar con toda razón las palabras del profeta Jeremías que dicen: ¿a quién te compararé o a quién te asemejaré, oh hija de Jerusalén? Porque grande es como el mar tu quebranto. Así como la amargura de las aguas del mar exceden a toda otra amargura, de la misma manera el dolor de María Santísima, que padeció en su corazón, excedió a todo otro dolor. Tan fuerte y vehemente era, afirma San Anselmo, que si no fuera porque Dios le conservaba la vida, hubiera muerto de ese dolor en cada momento. ¿Y cuál era la causa de este intensísimo dolor y sufrimiento de María Santísima? San Alfonso nos da varias razones. Primeramente, porque María Santísima, a diferencia de los demás mártires que padecieron en sus cuerpos diversos tormentos, sufrió en su alma santísima, según la profecía de Simeón, a que ya aludimos: una espada traspasará tu alma. Ahora bien, como el alma es superior y más noble que el cuerpo, de allí se sigue que el dolor del alma, del corazón, lo que llamamos los sufrimientos morales, son mucho más penosos y dolorosos que los del cuerpo. Por ejemplo, piensen y reflexionen todos los que son padres, especialmente las madres. ¿Qué les dolería e infligiría más dolor? ¿Padecer alguna enfermedad penosa o la muerte de uno de sus hijos? ¿Qué sería peor? Lo segundo, sin duda. Y cualquiera diría: no, mejor la enfermedad, Dios mío. Mándame la enfermedad, pero no muera mi hijo. En segundo lugar, los mártires, en sus martirios, entregaron su propia vida a Dios, muriendo por Él. Mas la Santísima Virgen, en su martirio, entregó la vida de su adorable Hijo Jesús, que amaba muchísimo más que su propia vida. De manera que no solo sufría en su corazón, en su espíritu, todos los sufrimientos de su Hijo, sino que la atormentaban y hacían sufrir mucho más que si ella misma padeciera esas cosas. Si la Virgen Santísima hubiera sido flagelada, crucificada, etc., menos le hubiera dolido que lo que le dolía verlo en su Hijo. Pues los sufrimientos de los hijos son sufrimientos de los padres. Y en general, los padres suelen sentir más los dolores de sus hijos que las propias penas. Cualquier padre, cualquier madre que vea a su hijo sufrir, ser atormentado, lo siente muchísimo, más que lo que él pueda estar padeciendo. En tercer lugar, hemos de tener en cuenta que María Santísima, a diferencia de los demás mártires,
padeció sin alivio ni consuelo alguno. Efectivamente, los mártires usualmente eran consolados y confortados por Dios en medio de sus sufrimientos y tormentos, de modo que el amor de Dios les tornaba dulces los mismos padecimientos. Por ejemplo, San Lorenzo padeció el terrible y espantoso tormento de haber sido puesto sobre parrillas candentes para ser asado lentamente y así torturado. Y se puso a propósito no que estuviera muy caliente, para que de a poco se fuera quemando, fuera torturado. Y dice el Papa San León Magno, respecto al martirio de San Lorenzo, que era mayor y más poderosa la llama interior del amor a Dios que ardía en el corazón de San Lorenzo que la llama exterior que le quemaba los miembros. Y por esto, él es como si no hubiera sentido San Lorenzo ese fuego que le quemaba, a punto tal que llegó a decir al tirano, al que lo atormentaba, en burla: si quieres alimentarte de mis carnes, ya tienes una parte asada, dale la vuelta a mi cuerpo y come. Eso dijo San Lorenzo: dame la vuelta, ya está a este lado. ¿Por qué? Por lo que decimos, porque ese ardor del amor divino en su corazón era más grande que el ardor exterior del fuego que le quemaba, y por eso no lo sentía. Y en general lo mismo pasaba con los demás mártires, que se regocijaban y alegraban en medio de sus tormentos. Mas María Santísima tuvo este consuelo también, como ellos. No, de ninguna manera. Antes en ella era al contrario, pues lo que constituía su dolor y su tormento era el gran amor que le tenía a su Santísimo Hijo. Sí, ese amor intensísimo era lo que le hacía sufrir sin medida al verlo en los tormentos. Podríamos decir que su amor por su Hijo era su único y cruel verdugo. Y así, cuanto más amaba a Jesús, tanto más padecía y sufría su amantísimo corazón. Normalmente los mártires son representados con los instrumentos de su martirio, con aquello que les dieron muerte. San Pablo, la espada, porque lo decapitaron. San Andrés Apóstol, la cruz, murió crucificado. San Lorenzo, las parrillas, que recién hablamos de él. Ahora bien, por ello, y con mucha razón, se suele representar el martirio de la Santísima Virgen, colocándola a ella, junto con su Hijo Jesús, muerto entre sus brazos. Pues el instrumento de su martirio no fue otro sino su adorable Jesús. También por eso mismo se la representa con el corazón atravesado por espadas, según la profecía de Simeón, para significar ese dolor de su corazón, producido por ese intensísimo amor, que eso fue su martirio. Y finalmente, debemos tener bien presente que mientras más se ama alguna cosa, tanto más se sufre al perderla. Mientras más amamos algo, más nos duele el perderlo. Y así, por ejemplo, mucho más nos duele la muerte de un hermano que la muerte de una mascota, el perrito de la familia. Mucho más nos duele la muerte de un hijo que la de un amigo. Ahora bien, para poder hacernos una idea del dolor de María Santísima en la muerte de su Hijo, debemos comprender
cuánto era el amor que le tenía. Pero ¿quién podrá ser capaz de conocer y penetrar ese amor? El amor de María Santísima a su Hijo no se escapa. Era y es perfectísimo. María Santísima amó a Dios tanto cuanto es capaz una pura criatura. Como decíamos hace 8 días, ella fue y es llena de gracia, un abismo de santidad que no podemos comprender. Y lo más esencial de la santidad es la caridad, el amor a Dios. Entonces es un abismo impenetrable para nosotros el amor que María Santísima tenía a su adorable Hijo. Ella sola lo amaba más que todos los santos y ángeles juntos, que todos los hombres juntos. Lo amó tanto cuanto es capaz una criatura. Y si nos es impenetrable ese amor que ella tenía por él, en consecuencia nos es también impenetrable ese abismo de dolor que ella sufrió. Y como decíamos, no solo en el Calvario, sino desde niña, desde que empezó a conocer las Escrituras. Y fue creciendo ese dolor a medida que llegaba a la pasión. Podemos también aplicarle a María Santísima aquellas otras palabras del profeta Jeremías que dicen: «Oh vosotros todos que pasáis por el camino, atended y mirad si hay dolor como mi dolor». Y no lo hay. No hay dolor como el de la Santísima Virgen. Después de su Hijo, nadie sufrió como ella. Y jamás seremos capaces de comprenderlo. Por más que lo meditemos y pensemos, no se escapa. Concluyendo ya, queridos fieles, tratemos de implementar en nuestras oraciones diarias y devociones y hacer tema de nuestras meditaciones los dolores de la Santísima Virgen María. En general, en este sentido, solemos tener muy abandonada a la Santísima Virgen. Poco y nada pensamos en sus dolores. Nuestro enfoque suele ir a nuestro Señor, a su Hijo Santísimo, su pasión y cruz, y está muy bien. Pero también hay que acompañar a María Santísima en ese dolor que ella padeció también por nosotros, pues ella ofrecía todos esos sufrimientos, todo ese dolor, en unión a los sufrimientos de su Hijo, por la salvación del mundo, de donde se la considera también corredentora, por participar en la redención con sus dolores. Ella sabía que la muerte de su Hijo era necesaria para la salvación del mundo, para la redención, y por eso hizo esa entrega y se conformó con la voluntad divina en medio de ese inmenso dolor. Entonces, acompañémosla espiritualmente en sus penas, meditemos en sus dolores. Ello nos atraerá muchas gracias del cielo. Pidámosle que nos dé en algún grado poder participar de ese dolor. Meditar en sus dolores nos ayudará a inflamarnos en su amor. Pues un medio eficaz de llenarnos de amor, de crecer en el amor, es considerar los bienes que hemos recibido y así meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor y los dolores de María Santísima nos llevan a amarlos más y más a ambos, pues ambos sufrieron por nuestro amor y por nuestra salvación. Pidamos entonces a Nuestra Señora Dolorosa que nos dé la gracia
en algún grado participar de esos dolores, de poder tener un verdadero y sincero dolor de haber ofendido a Dios, de haber pecado. Pidámosle a ella que con la meditación de sus dolores quebrante nuestros corazones de piedra, que somos duros, duros como piedra. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.